Bueno, continuando entonces con la actividad de dar respuesta a los ejercicios planteados, donde nos hacen la siguiente o el siguiente cuestionamiento, donde hablan de calcular la probabilidad de que en un mes se obtengan 2 y 8 cajas que no cumplan con los requisitos. Debemos tener claro y tener mucho tacto allí que no es muy parecido al ejercicio anterior. ¿Por qué? Primero porque en el ejercicio anterior nos hablan de un entre 4 y 10 cajas y es un intervalo entre esos elementos que tenemos acá involucrados en ese cuestionamiento. Entonces, el otro lo que me está diciendo específicamente es que tenga en cuenta estos dos eventos. ¿Cuál evento? El primer evento donde se puedan obtener entonces 2 y 8 cajas que no cumplan con esa norma técnica. Entonces podemos observar que son dos eventos, ¿cierto?, que se presentan no consecutivos, como era el caso anterior, ¿sí?, sino que son dos eventos que están, digámoslo, algo separados. En ese sentido, y ya pues teniendo claro que el conector I está haciendo referencia, en este caso, a la intersección, entonces debemos tener claridad de que esta es la regla de probabilidad que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos un conector, como mencioné anteriormente, que está haciendo alusión directamente a el I como tal. En ese caso entonces sería una intersección. Que si pues lo miráramos desde la parte aritmética sería en ese caso entonces la multiplicación, como lo hemos visto ya anteriormente. Resuelto ese problema, entonces vamos a ir a analizar otro aspecto fundamental, y es cuál la unidad de tiempo, espacio o volumen en el cual me están diciendo que yo planteé esta actividad. Entonces podemos observar que me están diciendo que es una unidad de tiempo de un mes. En este caso, como es una unidad de tiempo de un mes, debo ir a revisar cómo se plantean, cuál es la unidad de tiempo, espacio o volumen que se plantea en el experimento original, y podemos observar que también es para un mes. Teniendo en cuenta ya esto, que es para un mes, que tenemos una intersección que es la que nos están pidiendo, entonces vamos a recordar que si tenemos para uno, que es un mes, los eventos son mutuamente excluyentes, ¿cierto? En este n es igual a 1 porque la unidad de tiempo, espacio, volumen me coincide en igual a 1 con un mes, y aquí podemos observar también que en el planteamiento del experimento habla de un mes, o sea que coincide nuevamente, es decir, que la cantidad de eventos que están planteando en este caso es 1, por lo tanto, ese 1 con una intersección entre esos eventos, teniendo en cuenta entonces la regla de probabilidad que ya habíamos visto para la multiplicación, vemos que la probabilidad sería 0, que los eventos serían mutuamente excluyentes. Entonces, para dar respuesta ya a este cuestionamiento, calcular la probabilidad de que en un mes se obtengan 2 y 8 cajas que no cumplan con los requisitos, aunque podemos observar que tenemos los dos eventos, pues se debe cumplir esos dos escenarios que habíamos planteado inicialmente. Primero, que se plantean para un mismo mes, por un mismo lado, es decir, tienen el mismo espacio muestral, y además son eventos que son excluyentes por la misma constitución del mismo espacio muestral. ¿Por qué? Porque se plantean para un solo ensayo. Entonces aquí la respuesta, según la definición, como lo vimos anteriormente, es 0. Ya pues aquí hacemos la alusión, nuevamente recordamos que es lo que estaba pasando en la aplicación pues de la regla de probabilidad. Luego me piden calcular la probabilidad de que en 2 meses se obtengan 6 y 10 cajas que no cumplan con los requisitos. Aquí uno de los aspectos fundamentales es que ya la unidad de tiempo, espacio, volumen es 2 meses, que teniendo en cuenta esta apreciación que teníamos anteriormente, ese es 2, ya es mayor a 1, por lo tanto los eventos que se me están planteando allí son experimentos independientes, es decir, tenemos un experimento de tipo binomial, y entonces al tener ese tipo de eventos para un conector lógico I, es importante tenerlo en cuenta, entonces la regla de probabilidad que tendríamos que aplicar
no sería la primera, porque la primera es cuando los eventos son excluyentes, cuando naturalmente Sn es igual a 1, ya lo hemos visto también pues anteriormente, y ya para nuestro caso, este que estamos planteando nosotros acá, es cuando ese n es mayor a 1. Teniendo en cuenta entonces que ese n es mayor a 1, entonces podemos decir que lo que tenemos son eventos independientes. Entonces, ¿cómo resolvemos la probabilidad? Según lo que tenemos acá, se van a multiplicar las probabilidades de los eventos involucrados. Entonces vamos a observar cuáles son los eventos involucrados en este caso. Los eventos involucrados son cuando el valor de la variable toma el valor de 6 y cuando el valor de la variable tenga el valor de 10. En este caso se multiplican las dos probabilidades. Vamos a hacer acá igual a 0.25 por 0,11. Entonces mi probabilidad es del 0,0275. Y a aquellos que les gusta trabajar de forma porcentual sería del 2.75%. Naturalmente pues en la parte matemática si nos gusta más trabajar con la parte decimal que con la parte porcentual. Es una cuestión de gustos y pues también como se plantea algunas reglas y algunos acuerdos desde la probabilidad de la parte de implementación matemática. Otro de los cuestionamientos que teníamos inicialmente en la página anterior, para no irnos hasta allá, nos decía calcular la probabilidad de que en 2 meses se obtengan 4 o 12 cajas que no cumplan con estos requisitos. Ya vimos entonces, como en el caso anterior, que los 2 meses lo que me van a hacer a mí es entregarme eventos independientes. ¿Y por qué eventos independientes? Porque pues si recordamos, la unidad de tiempo que estamos planteando nosotros, espacio-volumen de base, es un mes. En este caso la de tiempo, espacio-volumen de base es n igual a 1. Digamos que naturalmente está planteado así, que son eventos Bernoulli, pero si revisamos en la teoría, ¿qué pasa cuando es n es mayor a 1? Porque a mí me están diciendo que para 2 meses. Entonces tenemos eventos independientes. Entonces, ya cerrando y teniendo en cuenta que tengo un conector lógico O y que tengo eventos independientes, que es un experimento binomial, entonces, ¿cuál fórmula en este caso? Que sería para una suma, porque recuerden que el conector O lo que está haciendo es darme a mí esa referencia aritmética que es en este caso que representa por un lado la unión, pero que también representa la suma y por acá la multiplicación. Entonces estamos en este escenario. Un no es un conector lógico que corresponde a la unión, pero también corresponde a la suma. Y entonces, ya teniendo claro que tenemos eventos que son independientes y que el conector con el cual yo estoy trabajando es una unión, vengo y reviso entonces cuál es la regla que tengo que aplicar según lo que hemos venido planteando. Tenemos entonces para la suma, que es la unión, como los eventos son independientes, ya dijimos por qué, porque el n es mayor a 1, la cantidad de ensayos es mayor a 1, entonces lo que se hace es sumar las probabilidades de los eventos y se resta la multiplicación o la unión del resultado de la intersección, entre esos eventos. Entonces lo que vamos a hacer y vamos a plantear acá en este caso es lo siguiente. Nuevamente revisamos, dice en 2 meses, o sea, n es mayor a 1, se obtengan 4 o 12, como lo tenemos acá, cajas que no cumplan con esos requisitos. Entonces lo que usted va a plantear aquí es decir, vamos a sumar estos dos resultados de la probabilidad y luego lo que vamos a hacer es restarle la multiplicación también de esos resultados de la probabilidad. Entonces tendríamos una probabilidad del 0.415.